Vamos a inclinar nuestros rostros para pedirle al Señor una vez más que ilumine nuestros ojos para entender su palabra. Oremos. Padre, Dios eterno, cuánto necesitamos de ti para poder ser enseñados, para poder ser alimentados de tu palabra. Padre, si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores. Por eso, esta mañana, como tu iglesia, como tu pueblo, te queremos pedir que seas tú edificándonos. Seas tú, Señor, obrando en medio de nosotros a través de la exposición de tu palabra. Abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Te ruego por mí, Señor, que también me des gracia, que a pesar de mi imperfección, me uses, Dios, para alimentar a tu pueblo. Glorifícate, Señor, y trabaja en medio de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Es bastante común, perdonen, déjenme arreglar esto. Sí, decía que es bastante común que podamos escuchar en las noticias cuán frecuentemente una persona que quizás es bien conocida, una persona famosa, una persona de mucha influencia, una persona, una celebridad, muere a causa de una sobredosis de droga, muere a causa de una circunstancia en la cual no debió estar, o quizás fatal, porque estaba en un lugar donde no tenía que estar. Pero es bastante común que cada uno de nosotros escuche esta historia, y la televisión, por supuesto, y las redes sociales le dan mucha atención cuando algo así ocurre. Celebridades, gente con mucho dinero, pareciese terminar su vida en un desastre total y mucho más allá en la muerte. Así que no nos impresionaría escuchar una celebridad ha muerto por causa de su vida desordenada, su vida desenfrenada en el mundo. De manera que podemos entender que el ser una persona con mucho dinero, el ser una persona con mucha influencia, el ser una persona con mucha popularidad, no garantiza que esa persona está realmente feliz. Y como lo dije, muchas veces su final es bien trágico. Bueno, hoy vamos a ver algo bastante parecido y quizás podemos entender un poquito más por qué estas personas, sus vidas termina en un desastre, una fatalidad y muchas veces en muerte. Abran sus Biblias en el capítulo 15 de Lucas, porque vamos a continuar estudiando la parábola del hijo pródigo. Recuerden que dije que yo no estoy de acuerdo con que se llame parábola del hijo pródigo. Debería llamarse, digo yo, la parábola de los dos hijos. Hasta ahora nos hemos concentrado en el hijo pródigo, el hijo que tuvo la osadez, como veíamos la semana pasada, de pedir a su padre la herencia, básicamente deseando que su padre estuviese muerto, porque él quería la parte que le correspondía. Entonces fue una petición osada, deshonrosa a la vista de todos, a la vista del Padre, y mucho a la vista de los fariseos y los escribas, quienes estaban allí cuando el Señor estaba diciendo estas tres parábolas. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar en los versículos 13 hasta el 20, la mitad del 20.
Vean lo que dice en el versículo 13. ¿Están allí? Lucas 15, versículo 13, dice lo siguiente. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Hasta ahí lo dejamos esta mañana. En primer lugar, queremos observar que este hijo, el hijo menor, lleva una vida desordenada. Debemos recordar que el hijo menor tuvo la osadía de venir a su padre y decirle: dame lo que a mí me corresponde, dame lo que es mío. Y la palabra dice anteriormente que el padre les repartió sus bienes. Sin embargo, en el versículo 13 nos damos cuenta que dice: no muchos días después. Esto ocurrió bastante rápido. Dice: el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Debemos recordar, y esto es muy importante porque quienes están escuchando saben mucho de la ley de Dios, del Pentateuco y las leyes existentes. Acuérdense que la audiencia es judía. Hay fariseos, hay escribas que conocían muy bien las leyes. La palabra aquí nos enseña que el hijo menor, juntándolo todo, lo más seguro es que el padre haya dividido la tierra, la hacienda, el terreno, y haya dicho: bueno, estas tantas manzanas van para mi hijo mayor y tantas manzanas van para mi hijo menor. Esta es la parte que a ti te correspondía. ¿Qué hace el hijo menor? El hijo menor lo junta todo. Y lo más seguro es que el hijo menor vende todas las cosas que le tocaron a él. La parte de la herencia que le tocó a él, porque des en cuenta que dice que después él partió a un país lejano. Es decir, de alguna forma tuvo que obtener dinero de lo que su herencia. Y digámoslo de esa forma, ¿no? Él, juntándolo todo, partió hacia otro país. Recuerden que en la ley la tierra no se podía vender porque le pertenecía a cierto grupo, a ciertas familias, y la tierra no se podía vender. Bueno, sí se podía vender, pero había un año, el que se llamaba el año del jubileo, donde en ese año, de acuerdo a la ley de Dios, la tierra necesitaba volver a los verdaderos dueños, a la familia. Y por ejemplo, si estamos en el año 1 y el que estaba comprando sabía que en 50 años, o el tiempo cuando venía el día del año del jubileo, lo tenía que regresar o de alguna forma tenía que, se le compraba nuevamente, entonces costaba más cara. Pero si estaba, supóngase, en el año 48 y esa tierra era vendida, él sabía que la tenía que regresar en las 50, así que no pagaba
mucho dinero porque estaban más cerca del año del jubileo. En realidad era como un alquiler de la tierra. Era un alquiler hasta el año del jubileo. Y la tierra solamente se vendía cuando realmente había una pobreza extrema y era absolutamente necesario que la tierra se vendiese. Pero ¿qué hace este muchacho? Este muchacho lo que hace es que vende las manzanas que le tocaron, quizás las vacas que le tocaron, el ganado que le tocó, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Que le tocaron a este muchacho, el hijo menor. Y él, juntándolo todo, eso debe significar que lo vendió, porque después se va de allí. Recuerden también que este hijo joven en realidad no quiere nada con su padre. No quiere absolutamente nada con él. Quiere irse, quiere salir de la supervisión, de la autoridad, del rendir cuentas de parte de su padre. Este muchacho tenía un corazón rebelde y quería irse. Él quería hacer lo que él quisiese hacer. Y con eso tuvo que vender las cosas que le tocaban a él. Y como decimos en Latinoamérica, lo más seguro es que lo haya vendido a precio de gallina flaca. ¿Por qué? Porque él se quería ir. Él se quería desaparecer de la casa de su padre. Pero no solamente de la casa de su padre, porque aquí dice que él partió a un país y ese país era un país lejano. Ustedes saben, muchas veces algunos muchachos se quieren ir, se quieren desaparecer. Y estoy seguro que ustedes han escuchado historias de que hay personas que se van, se desaparecen, hombres o mujeres, hijas, hijos, se desaparecen, no quieren ni desean tener nada que ver con sus padres. Y se van. Para añadir a la historia, dice el texto, acuérdense que el Señor está contando la historia, el Señor Jesucristo está contando esta historia, y dice a un país lejano. ¿En qué país está el Señor? ¿Cuál es la audiencia nuevamente? Israel, el pueblo de Israel. Todo país que fuese afuera, lejano, ¿qué clase de país es? Es un país gentil. Y eso es pero muy importante. Porque no solamente este muchacho estaba abandonando a su padre, estaba abandonando su cultura y también estaba abandonando su fe. El Dios de Israel. ¿Por qué? Porque se va a ir a un país lejano. Entonces, no piensen que era solamente a su padre, a la autoridad de su padre, al estar bajo el consejo de su padre, el tener que rendir cuentas a su padre, sino que también era la cultura y la familia de su vida. Se va a un país lejano y es bien interesante que este joven se va a un país gentil. ¿Están escuchando los fariseos? Y están escuchando los escribas y los judíos. Esto era un desastre porque este muchacho estaba abandonando el Dios de Israel, Yahweh. Lo estaba abandonando y se fue a un país de gentiles. Ustedes recuerdan que para los judíos vivían gobernados en realidad por Roma. Los judíos no se metían a la casa de un gentil. ¿Por qué? Porque eran impuros los gentiles. Los judíos no se sentaban a comer con los gentiles. Había una separación entre los gentiles y los judíos porque ellos se contaminaban si estaban en la casa de un gentil. Y de la misma forma ellos no querían que un gentil se metiera en su casa, porque entonces sería contaminación. Pero este joven se va a un país donde, ¿qué es lo que tiene alrededor? Puros gentiles. A él no le importa eso. Rápidamente, no muchos días después, él se va. Él se quiere ir a una tierra lejana,
a una tierra donde nadie le dice nada, a una tierra donde nadie lo ve, nadie le pide cuenta a qué hora llega a la casa, nadie le pide cuenta a qué hora se puede ir, nadie le pide cuenta a qué hora se tiene que levantar, nadie le pide cuenta de las responsabilidades que tenía en el hogar y no las ha hecho. Yo quiero ser libre en su mente, yo quiero ser totalmente libre, pero es libre en el peor de los casos. Él se va a la tierra de los gentiles. Es una perdición totalmente para un judío. Irse a la tierra de los gentiles, un deshonor muy grande para su padre, para la sociedad, para la cultura. ¿Y dónde estaba aquí el hermano mayor? El Señor no nombra al hermano mayor en este caso. Este muchacho está deshonrando a su padre, está deshonrando al Dios de Israel. ¿Te vas a ir con los gentiles? ¿Tú entiendes lo que tú estás haciendo? ¿Tú te vas a ir a embarrarte con los gentiles? ¿A ponerte impuro, sucio con los gentiles? ¿Incircuncisos? Tú de verdad no estás pensando correctamente. ¿Dónde está el hermano mayor? Normalmente el hermano mayor, que quizás tiene un poquito de más responsabilidad, trata de ayudar a su padre, pero no se menciona aquí. Lo más seguro es que el hijo mayor ni siquiera tampoco tenía una relación con su padre. No le importaba lo que le estaba pasando al padre. Imagínase ese sufrimiento que tiene el padre en este momento. Un hijo que le pide una herencia como creyera o pareciese que él quería que estuviese muerto. No solamente eso, sino que se va a un país lejano, vende las cosas, la herencia y el legado de su familia, vende las cosas y se va a un país de gentiles. Y en todo esto, ¿dónde está el hermano mayor? Eso es lo que nos revela, es que el hermano mayor tampoco tenía una relación con su padre, porque no aparece por ningún lado, no viene a defenderlo, no viene a decir nada. El versículo 13, la última parte dice, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Este es el primer encabezado, una vida desordenada de parte de este muchacho. Una vida totalmente desordenada. Dice, viviendo perdidamente. El versículo, si miran el versículo 30 de el capítulo 15, en una de las cosas que después el hijo mayor dice, ya cuando él ha regresado, vean el versículo 30, dice, pero cuando vino este tuyo que ha consumido tus bienes con rameras. Este hombre estaba viviendo una vida desordenada, una vida totalmente de pecado, haciendo lo que él quería, como él quería, cuando él quería, sin tener que darle cuentas a absolutamente nadie. Este muchacho se fue a vivir la vida loca. En este mundo, vivir la vida loca es algo bueno. Es algo que las redes sociales y la sociedad te llama a vivir la vida loca. No le hagas caso a nadie, haz lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Tú eres libre, haz todo lo que tú quieras. De hecho, disfruta tu vida al máximo mientras eres joven. Ni se te ocurra tener hijos cuando te cases. ¿Por qué? Porque ellos van a arruinar el disfrutar y el placer del mundo y la vida. Viaja, haz todo lo que tú quieras, vete por allá, vete por aquí, tú eres joven. Es una vida totalmente desordenada y nuestra sociedad nos está llamando a hacer lo que nos guste, como nosotros queramos. Esta es la vida de un pecador. Esta es precisamente la vida de un pecador. No están tomando en cuenta a Dios para nada. Mucha gente habla de Dios y eso lo sabemos. Mucha gente dice cosas de Dios,
pero realmente no vive como Dios quiere. No toman en cuenta a Dios, no le dan gracia a Dios, aunque lo nombran, pero no toman en realidad cuenta a Dios. Ellos hacen lo que quieren, sin tomar en cuenta a Dios. Y muchas veces cuando le preguntamos a una persona si eres buena persona, la mayoría de ellas nos quieren decir, claro que soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie. Mientras yo no le hago mal a nadie, estoy bien. Eso es una mentira del infierno, del diablo mismo. Porque lo más importante es vivir la vida de acuerdo a Dios, no de acuerdo a los vecinos, no de acuerdo a la sociedad. Y a pesar de que quizás ellos no le están haciendo mal a nadie, no están honrando a Dios como Dios debe ser honrado. Viven su vida haciendo lo que ellos quieran, como ellos quieran, cuando ellos quieran. Esa es la vida de este muchacho. Una vida totalmente desordenada, viviendo perdidamente, sin tomar en cuenta a Dios. Esa es la vida del pecador. Esa es la vida del pecador. Naturalmente, tú y yo queremos vivir nuestras vidas como nosotros queramos. Eso es lo natural. Y para eso nosotros hacemos lo que nuestra naturaleza nos dice que hagamos. Recuerda que nuestra naturaleza, antes de conocer a Cristo, era totalmente una naturaleza pecaminosa. Nadie enseña a un niño a mentir. Nadie enseña a un niño a pelear. Nadie enseña las cosas malas. Hay que enseñarle las cosas buenas. Es como venimos nosotros totalmente corruptos en nuestro interior. Todo hombre. No hay ni uno bueno. No hay quien haga lo bueno, dice la palabra de Dios. Ni uno solo. Este muchacho es un retrato de cada uno de nosotros, porque hubo tiempo en nuestras vidas donde nosotros vivimos una vida perdidamente, sin tomar en cuenta a Dios. Muchas personas se esconden en el moralismo. Es un buen muchacho, es un buen estudiante, fíjate. Ustedes no han escuchado cuando a veces algunas mamás o algunos papás dicen, y el muchacho me salió bueno, fíjate. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Ah? Sí, ¿verdad? Es bastante común. Ese muchacho, fíjate que me salió bueno. Mira, trabajador. No es borrachón, ¿verdad? Pero es trabajador el muchacho. Bien responsable. Ok. Pero eso es de acuerdo a la sociedad, pero ¿qué de acuerdo a Dios? ¿Qué de acuerdo a Dios? ¿Qué es lo más importante? Porque como el juez es Dios, pues ¿de qué vale? Muchas personas viven una vida moral y recuerden quiénes están escuchando. A este punto, los fariseos y los escribas deben estar con la quijada totalmente abajo, asombrados de cuán sucio y cuán perdido es este muchacho. Una vida desordenada, pero también una vida arruinada. Una vida arruinada. Miren lo que dice el versículo 14 al 16. Dice, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. No solamente una vida desordenada vemos en esta parábola, sino también una vida arruinada. Gastó los reales. Su herencia la desperdició totalmente, la malgastó. Y dice el versículo 14, cuando lo había gastado todo, viviendo una vida loca, viviendo la vida loca, lo gastó todo, a una vida arruinada. Y dice, y después dice, vino una gran hambre en aquel país. Algunos de ustedes, pero solamente algunos, muy pocos quizás,
han vivido en un tiempo de guerra. Han vivido en un tiempo en el cual hay mucha escasez. Muy pocos de ustedes, quizás ninguno. Yo nunca he vivido de esa forma. Pero debemos recordar que el Señor Jesucristo está diciendo la historia y le añade ese detalle. Vino una gran hambre. Este hombre está totalmente perdido, viviendo una vida desordenada. No le queda más dinero. Se lo gastó todo. Y además de eso, dice aquí que vino una gran hambre. Nosotros, si recordamos en la Biblia, una de las grandes hambrunas que hubo era en el libro de Génesis, cuando el papá de José, Jacob, tenía que mandar a Egipto para buscar algo que comer. Y ellos decían, si no hacemos esto nos vamos a morir. Yo creo que nadie aquí ha pasado un tiempo en que usted pueda decir, si no como algo me voy a morir. Porque nosotros en la actualidad y en este mundo tenemos superabundancia de cosas. Esta gente no. Cuando aquí la Biblia habla de que vino una gran hambre, una hambruna pues, ¿verdad? Está hablando que las cosas eran bien difíciles. Y en la Biblia, cada vez que se habla de una gran hambruna, hubo cosas realmente feas. Hay gente que realmente pasando hambre como que se vuelve loca. Es una de las cosas que ocurre cuando una persona se está muriendo de hambre. Muchas veces nosotros y de verdad lo decimos mal, porque dice, ay, ¿cómo está? Uy, me estoy muriendo de hambre. Mentira, ni siquiera sabes qué significa morirse de hambre. Eso no es verdad. Eso hablamos para exagerar. Me estoy muriendo de hambre. Mentira, no te estás muriendo. Nosotros en esta sociedad tenemos demasiado. Pero en aquel tiempo, una gran hambruna significaba que gente moría. Y hubo en la historia de la sociedad grandes hambrunas y hechos horribles pasaron en esas grandes hambrunas. Gente comiendo de todo, hasta lo que no se podía comer ni se debía comer, la gente comía. Entonces, añade a eso que este hombre ha perdido su vida, lo gastó todo y vino un gran hambre y comenzó a pasar necesidad, por supuesto. El versículo 15 dice, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. Y este ciudadano parecía tener una buena posición porque ¿qué hace este ciudadano? Lo envía ¿a dónde? A un trabajo. ¿Y cuál fue el trabajo que agarró? Cuidar y apacentar cerdos. Imagínense los fariseos y los escribas. Imagínense los que están escuchando son judíos. Yo recuerdo uno de mis mejores amigos en la escuela, en el colegio, era un judío. Uno de mis mejores amigos. Y una vez creo que íbamos a comprar perro caliente, algo así, ¿no? No me acuerdo. Y él era un joven así como yo. Y entonces resulta que íbamos a comprar perro caliente abajo, pues. Y su hermana le recuerda a él que el perro caliente, la salchicha, es de chancho, es de cerdos. Porque él quizás no le hacía mucho caso a los judíos ni a la religión. Y su hermana lo tuvo que parar y decir, recuérdate que eso tiene carne de cerdo. Y entonces no pudimos comprar los perros calientes que queríamos, ¿no? Pero el comer cerdo, recuérdense que para los judíos y el pueblo de Israel habían animales que eran, ¿qué cosa? Impuros. De hecho, si ellos tocaban a veces un animal que era impuro, eso como que se les transmitía a ellos y ellos eran impuros y tenían que ir a través de muchos ritos. Ahora, imagínense que un judío no come cerdo. No puede comer salchicha, no puede comer jamón, no puede comer chuleta, no puede comer costillitas asadas. Nada de eso. Eso es fin de mundo.
para un judío. No puede comer nada de eso. ¿Por qué? Porque el animal es impuro y al tocar inclusive un animal impuro, ellos se vuelven impuros. Ahora, este muchacho joven es judío. ¿Y dónde está trabajando? Con los cerdos. Imagínense a lo bajo que ha llegado este muchacho. De trabajar en un lugar lleno de animales impuros. Y dice, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Este hombre está en lo más bajo de su vida. Yo estaba leyendo y las algarrobas, lo que se le estaba dando a estos. Recuerden que hay una hambruna, ¿ok? Hay una hambruna. La algarroba es como una vaina que tú la abres, ¿verdad? Así como los frijoles que están en la vaina. Tú la abres y sacas los frijoles. Pues el algarrobo es como también, es grande, tú la abres y tiene adentro una semilla y como una pulpa. Y esa pulpa puede ser dulce. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes ha comido algarroba? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Y es así, ¿verdad? Es así, tú la abres. ¿Ustedes creen que le van a estar dando a estos chanchos la parte de adentro, la parte dulce? Definitivamente, hay una hambruna. Este hombre lo que se estaba era comiendo, ¿cómo se llama? La parte de la vaina que no tiene nada. La cáscara, gracias. La cáscara, eso se lo estaban dando a los chanchos. Es algo que nosotros no podemos digerir bien. Es basura. Pero los chanchos tienen un estómago muy fuerte y pueden digerir esas cosas. Eso era lo que estaba deseando este muchacho comer. Aunque fuese esa cáscara de lo que tenían los chanchos ahí. Él está bien perdido. Una vida totalmente arruinada. Y decía el 16... Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba nada. ¡Wow! Una vida totalmente arruinada. Totalmente arruinada. No solamente no tienes dinero, sino que estás trabajando en el trabajo más horrible que pueda existir. Eso sería equivalente ahorita a tener que limpiar las tuberías de las aguas negras. Eso es un trabajo. ¿Verdad? Hay gente que se tiene que meter en las tuberías de aguas negras para limpiarlas. Lo peor de lo peor. Y quienes han estado en una finca de chanchos, ya sabe cómo es. Eso huele malísimo. A nadie le gusta eso. Hay excremento por todos lados. Ahí está ese hombre. Ve comer a los chanchos la cáscara de las algarrobas y él desea comer eso. Una vida totalmente arruinada. Muchas veces Dios lleva a las personas hasta lo más fondo de sus vidas, hasta lo más terrible de sus vidas, para tratar de hacerlos entrar en razón. ¿No han escuchado muchas veces? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida antes de conocer a Dios? Muchas veces ocurre que Dios le da al hombre y a la mujer unas lecciones muy, muy importantes y los lleva hasta el fondo. Los hace, digamos, ponerse en lo más terrible de sus vidas. Muchas veces puede ser que Dios les da una enfermedad muy grave y los lleva para que su única esperanza esté en Él. Muchas veces ocurre eso. Muchas veces es un ser querido que muere, que los deja. Muchas veces es algo tan triste que la persona ya está en el fondo de su vida. Eso es lo que está pasando con este joven.
está en lo más terrible de su vida. Más abajo no puede llegar. Más abajo no puede llegar. Vimos cómo su vida es una vida desordenada, una vida arruinada. Pero ahora vamos a ver cómo también su vida es una vida recapacitada. Ven el versículo 17. Dice así: entonces, volviendo en sí. Algunas traducciones dice, cuando se le aclararon los sentidos. ¿Ustedes se han dado cuenta que hay personas como que están fuera de sus sentidos? Como que le está pasando algo, pero no saben lo que dicen. No están fuera de sí. Nosotros decimos, están fuera de sí, están delirando, no entienden lo que dicen, están diciendo unas cosas tan fuera de lugar que como es que si están locos. Sin embargo, el versículo 17 nos dice que toda esta situación por la cual él está pasando, finalmente, él dice, entonces volviendo en sí, le volvieron los sentidos a este muchacho. Dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Este hombre está en un chiquero. Si ustedes han estado en una finca de cerdo, usted sabe cómo es eso. Está en un chiquero. Está en lo más alto. Está con cerdos, con animales inmundos para él. Y él dice y piensa, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan? Pero no solamente pan, sino que pan de sobra. Y él dice los trabajadores. Ustedes no piensan que él está pensando, yo soy el hijo, o era el hijo, porque a este punto es como si él estuviese muerto. Dice, hasta los trabajadores de mi padre tenían pan de sobra. Y después dice, pero yo aquí me perezco de hambre, me estoy muriendo de hambre. ¡Qué barbaridad! Este muchacho le volvieron los sentidos. A este muchacho se le están abriendo los ojos de la barbaridad de lo que ha hecho. Este muchacho ha entrado en una situación, un estado en el cual parece como estar comenzando a tener sus sentidos claros. Después de haber sido humillado de tal manera, él dice, pero yo aquí perezco de hambre. Y a él se le ocurre un plan. Mira el plan de él. Él dice, me levantaré e iré a mi padre. Me voy a levantar de esta pudredumbre. Me voy a levantar de aquí. Y dice, y me voy a ir a mi padre. Y le voy a decir, oído aquí, porque esto es muy importante lo que él le va a decir a su padre. Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Vean qué importante es esto. Él no le dice al padre, Padre, pequé contra ti. ¿Qué es lo que dice él? Padre, he pecado contra el cielo. Primeramente nosotros pecamos contra Dios. Eso es algo muy importante. Hablaba esta semana con un muchacho y decíamos, ¿qué es el pecado? El pecado es, dice la palabra, es todo aquello que va en contra de los mandamientos de Dios, todo aquello que ofende a Dios. Eso es lo que es pecado. Y entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios dice para poder saber qué es el pecado. Este muchacho tiene un plan, se va a levantar y dice, y le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo. Mucha gente piensa que si yo pido perdón a las personas, ya está bien. Tengo un roce, una situación con una persona y le pido perdón a esa persona, ya todo está bien. No. Primeramente, nosotros tenemos una relación con Dios. Y lo primero que debe reconocer para poder entrar un pecador en sus sentidos es reconocer he pecado contra Dios. He pecado contra Dios. Él dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo
y ante ti. Una relación vertical y después horizontal. Y después dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Hazme como uno de tus trabajadores. No te estoy pidiendo el ser tu hijo, te estoy pidiendo, hazme como uno de tus trabajadores. Por lo menos, ellos tienen pan de sobra, pero él se imaginará, yo estoy aquí, al lado de estos chanchos, al lado de este poco de excrementos, en este maloliente lugar. ¿Y de dónde vengo yo? Pero tengo un plan, me voy a levantar y voy a reconocer que he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios y he pecado contra ti, Padre. Las dos cosas eran verdaderas. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores, por lo menos. El versículo 20 dice, levantándose, fue a su padre. Una vida recapacitada. Este muchacho, cuando después de haber vivido una vida desordenada, se gastó todos los reales, vendió la tierra, vio su vida totalmente arruinada, en lo más bajo de su vida, él dice, me voy a levantar y le voy a decir a mi padre que he pecado contra el cielo. Ahí es donde está lo más importante. Cuando un pecador reconoce que ha pecado contra Dios. Nuestro pecado primeramente es contra Dios y segundo, contra los hombres a nuestro lado. El versículo 20, la primera parte dice, levantándose fue a su padre. Este muchacho toma una decisión. Toma la decisión de regresar. Él observa que su vida estaba arruinada. Y como dije anteriormente, muchas veces Dios lleva a las personas a un punto tan bajo que esas personas no pueden confiar en nada más. Mucha gente se acuerda de Dios en los hospitales. ¿Se han dado cuenta de eso? Mucha gente se acuerda de Dios en los hospitales. Inclusive le hacen promesas a Dios en los hospitales. Porque ya no les queda ningún recurso humano. Inclusive los ateos, muchas veces en los hospitales, reconocen que hay un Dios. Porque es el punto más bajo de su vida. Y muchas veces Dios los lleva a ese punto. Pero esa es la misericordia de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios lo que Dios está buscando es que ellos se arrepientan. Puedan reconocer que solamente hay un Dios verdadero. Puedan reconocer que la única forma de llegar a Él es a través de su Hijo y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Es importante que nosotros recordemos que hubo un momento de nuestras vidas que nosotros tomamos una decisión y decidimos, Señor, yo te voy a seguir con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. A veces Dios te da cosas muy fuertes y muy malas. Si tú vives en rebeldía, si tú vives haciendo lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, y tú no tomas en cuenta a Dios verdaderamente, no es que tú digas que crees en Dios, no es que tú pongas estatus de Dios, no es que tú inclusive pongas en tu negocio alabanzas de Dios, eso no vale para nada. Honestamente, si no va de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Pero muchas veces, escucha bien, muchas veces Dios te lleva a lo más bajo para ver si reaccionas. Es como que te toquen una trompeta en los oídos. Dios diciendo, búscame. Te estoy llevando a lo más bajo de tu vida para que me busques. Y eso es lo que pasó aquí. Este muchacho regresó, le regresaron los sentidos, volvió en sí y dijo, voy a regresar a mi padre. Quizás tú estás en una situación que Dios te está llevando a lo más bajo o te va a llevar a lo más bajo si no te arrepientes y si no buscas de Dios. Y te va a dar donde más te duele. Ustedes han escuchado eso, ¿no? Hay unas cosas, porque Dios sabe todas las cosas, y le da muchas veces a las personas donde más le duele.
como un acto de misericordia, no porque Él es malo, sino porque Él desea que nosotros como pecadores nos levantemos y busquemos al Padre. Eso no significa que en la vida cristiana no nos van a ocurrir cosas duras, inclusive desastres, tragedias, pero la diferencia es muy grande. La diferencia es que los cristianos tenemos una esperanza en Dios y como veíamos este jueves, entendemos que nuestra suerte no es suerte, está en las manos de Dios, está en las manos de un Dios soberano. Esa es la gran diferencia. Pero date cuenta cómo este pecador reconoce su pecado. Nosotros, los cristianos, lo hemos hecho. Esto nos ayuda a ver que tenemos un Dios que nos disciplina, nos ayuda, a veces nos da cosas que no nos gustan, pero la idea es que nos levantemos y lo busquemos. Y aquel que no conoce a Dios debe buscar al Señor. No esperes que Dios te lleve hasta lo más bajo. Esta parábola es muy hermosa, esta parte, porque nos observamos una vida desordenada, una vida arruinada y una vida recapacitada. Aquellos que, como lo dije ahorita, somos cristianos, podemos ver la mano de Dios en todas las cosas de nuestra vida y podemos recordar que podemos venir al Padre en todo tiempo. Aquellos que no son cristianos, mi ánimo es, ven a Dios, recapacita y confiesa tu pecado delante de Dios. Primeramente, he pecado contra el cielo y ponte a cuentas con Dios. Vamos a orar. Padre eterno, tú eres digno, Señor, tú eres un Dios todopoderoso. Padre, ayúdanos a entender que podemos regresar a ti, aún en medio de nuestro pecado, que tú eres un Padre bueno, que nos va a ayudar. Señor, ayúdanos a buscarte en todo tiempo, en todo momento. Y aquellos que no te conocen, Dios, que están en este lugar, yo te pido que tú los salves, que tú, Señor, ellos puedan tener un corazón recapacitado y buscar tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén.